Sin embargo, yo creo que es necesario tomar con claridad, digamos, este premio Nobel, que debía alegrar a todos los peruanos, pero que sin embargo alegra solamente a la gran burguesía nacional, a los españoles, por supuesto, y a algunos sectores también populares que reconocen en la obra de Vargas Llosa, digamos, un destacado escritor. Y yo siempre, para hacer esta pequeña intervención, quiero no separar, porque es indudablemente muy difícil separar el hombre de su obra. Yo creo que los seres humanos somos personas íntegras y escribimos lo que pensamos. Entonces, indudablemente es muy difícil pensar de una manera y escribir de otra, porque creo que existe pues una relación entre el pensamiento, la escritura, el verbo, la palabra, el discurso. Entonces, no me va a interesar mucho criticar la posición política de Vargas Llosa, al quien reconocemos, digamos, como un vocero hispanohablante del neoliberalismo y la globalización. A diferencia de otros escritores, es más Vargas Llosa destacado en el sentido de que no solamente es su pensamiento neoliberal y su pensamiento por la globalización en el mundo, sino que es su actitud militante. Nosotros hemos tenido muchos escritores también reaccionarios, también de posición conservadora, pero que no han tenido esa militancia política permanente, tanto a través del diario El País, tanto a través de intervenciones en la América Latina, invitado especialmente además cuando se producen, por ejemplo, elecciones en Venezuela, cuando se producen golpes de Estado por un lado, cuando se produce el fraude, digamos, en México, o sea, en Estados Unidos mismo, cuando, digamos, las bases cubanas de Miami están en aceleración contra la Revolución Cubana. Es un invitado especial siempre en estos foros, donde él, por el reconocimiento de intelectual y de escritor, se manifiesta de una manera política, se manifiesta de una manera militante. Indudablemente esto es lo que nosotros nos reservamos como crítica a su posición política. No queremos que cambie su posición política, por supuesto. Cada uno es libre de pensar como bien le venga. El problema está que este escritor profesional, controvertido inclusive en el mundo intelectual, porque muchos han hecho polémicas respecto a su obra, ha sido premiado después de la acumulación de premios, porque ha ganado casi todos los premios españoles, casi todos los premios de las editoriales, que es, digamos, donde más se promocionan los libros, prácticamente el premio Cervantes, el premio Príncipe de Asturias, o sea, es decir, tiene una acumulación de galardones que después de 26 años de haber estado permanentemente nominado para el premio Nobel, finalmente le han entregado el premio Nobel. Esto nos trae a colación lo siguiente, que en esta oportunidad la determinación del premio Nobel tiene una característica singular. Nosotros hemos tenido premios Nobel en la América Latina, como por ejemplo Miguel Ángel Asturias, el guatemalteco, las obras, por ejemplo, El Señor Presidente, Los Hombres de Maíz. Hemos tenido a Pablo Neruda, con su gran poesía, digamos, revolucionaria, del canto general, de Residencia en la Tierra. Hemos tenido el premio Nobel, digamos, a Gabriel García Márquez, por su obra, digamos, del mágico realismo, que está muy vinculada también a la obra de Juan Rulfo, el mexicano. Tenemos premio Nobel, por ejemplo, a Gabriela Mistral, por su actitud mística revolucionaria de esa época inmediata a la Segunda Guerra Mundial. Tenemos el premio Nobel de el último, Octavio Paz, que por ejemplo también siendo un escritor conservador y siendo de posiciones conservadoras y reaccionarias, nunca tuvo la actitud militante que tiene Mario Vargas Llosa. Bueno, estos son más o menos los premios Nobel que han habido en la América Latina. En el mundo hispano también tuvimos un
militante del falangismo franquista, José Camilo Cela, que fue, digamos, un gran escritor, pero que tampoco tuvo esa actitud militante, simplemente era un personaje que tenía una vinculación con el falangismo, pero no había esa actitud militante. Bueno, pero aquí hay una cosa singular, decía, cuando se determinó el premio. Dice que a Vargas Llosa se le da el premio por la cartografía de las estructuras de poder y sus imágenes mordaces de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo. Como nosotros vemos, esto es una categoría bastante abstracta, si la vemos desde un punto de vista político, pero sin embargo no es una categoría literaria. Me parece a mí que allí, digamos, la Academia Sueca se ha cuidado, porque todos los premios que yo he mencionado, al determinar el premio Nobel, se han referido siempre a la obra del autor. Pero en este caso, muy singular, más ha habido una posición, digamos, de crítica, no de crítica, sino de mención política, de actitud, vamos a decir, sin una referencia precisa a la obra literaria. Y por eso yo digo que este premio, de cierta manera, por definición, una definición rara, abstracta, es de cierta manera extraliterario. Nosotros tenemos que reconocer que Vargas Llosa es un escritor profesional, es un escritor que domina el idioma, es un escritor que domina la técnica de la narrativa, es un escritor periodista a la vez y ensayista, ¿no? Es un gran productor de libros, porque es bastante prolífico en cuanto a producción de libros, y entonces ahí tenemos que observar ya dos etapas en Vargas Llosa. La primera etapa es la etapa cuando él se inicia como escritor y tiene una militancia, aunque esto de cierta manera va a ser secundario en su vida futura, pero tiene una militancia que es una militancia socialista, una militancia vinculada al Partido Comunista Peruano, es miembro de una célula, digamos, estudiantil de San Marcos, llamada Cahuide. Entonces ahí tiene una cierta militancia política vinculada al Partido Comunista Peruano. A partir de ahí, bueno, viaja a Francia, reside tanto en Francia como en España, donde hace su doctorado, y después también ha residido en Londres. Y durante esa época, él es un crítico de arte también. O sea, produce La ciudad y los perros, produce La casa verde y produce después la obra esta, Conversación en la catedral. Son sus tres obras más notables, desde mi punto de vista. Y es también un crítico literario en la revista Marcha, que es una revista uruguaya, en la cual el director era Ángel Rama, y cobijaba ahí, por ejemplo, a Eduardo Galeano, cobijaba ahí a Benedetti, García Márquez, que escribía algunas veces, Cortázar. O sea, digamos, había un grupo intelectual muy interesante que alrededor de la revista Marcha produce, digamos, una serie de críticas literarias. Entonces aparece por ahí el boom latinoamericano que todos hemos conocido, y siendo Vargas Llosa el escritor más joven del boom, o sea, de gente tan notable como, por ejemplo, Alejo Carpentier, Julio Cortázar, García Márquez, Rulfo, todo este grupo, digamos, Onetti, Sábato, o sea, todo este grupo, digamos, el más joven es Vargas Llosa. O sea, Vargas Llosa ha tenido siempre una ubicuidad, una forma de ser, digamos, muy permanente para saber ubicarse en el momento oportuno. Creo yo que esto le vale bastante, porque indudablemente en el mundo literario las relaciones entre escritores siempre es importante.